Grabando. La portada. Sí. Está arriba. Pues el tema que vamos a discutir hoy, le pusimos un título así expandido, a nivel de sombrilla. Es un pretexto para discutir muchas cosas. Los títulos para mí son pretextos que aluden a textos que pueden ser significativos para las personas y para las instituciones y por consiguiente para la sociedad. Así que empiezo diciendo, si me puedes pasar la próxima transparencia, ¿verdad? La próxima lámina. En preparación de esta presentación, esta es la bibliografía que hemos compartido y consultado. La hemos trabajado también en colegialidad, en nuestro equipo de trabajo. Esto es un esfuerzo colectivo y es un esfuerzo también de colaboración. Pero aparte del bosquejo que nosotros estamos siguiendo con las fuentes que estamos siguiendo, estos son las últimas referencias que hemos consultado y que los vamos a cubrir todos, obviamente, de una manera breve, pero vamos a cubrir todas esas obras y un poquito más en la hora y 45 minutos del día de hoy. Así que déjamela ahí, no la pases todavía, pero estas sesiones yo siempre me levanto bien temprano para orar y le pido a Dios que me ilumine con algún verso bíblico para darle un contenido de inteligencia espiritual, además de inteligencia intelectual y de inteligencia emocional, inteligencia espiritual como la base. Y el verso que tengo para ustedes hoy sale del libro de Hebreos, Hebreos 10:22. Y me salió así por inspiración según iba navegando en la Biblia. Pero cuando me salió este versículo, dije, wow, me lo enviaron. Porque Hebreos es un libro que se escribe con el exclusivo propósito de revelar quién es Jesús como la persona más singular y única de la historia. Y ese es el propósito. Ese es el propósito del libro de Hebreos. Y lo quiero enfatizar. Se escribe Hebreos con el propósito de explicarle al mundo, de revelar quién es Jesús como la persona más singular y única en la historia y en el ejercicio de un liderazgo auténtico, valeroso y extraordinario. Y obviamente hay una gran capacidad de aprender de esa experiencia. Y el versículo es muy importante porque es Hebreos 10:22. Hebreos 10:22. Y miren qué importante el versículo, porque el versículo dice, acerquémonos. Y esa palabra es importante, nos tenemos que acercar. Acerquémonos, pues, a Dios, miren los elementos, con un corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable, entre comillas, afectada, y exteriormente lavada con agua pura. Por lo tanto, en ese versículo, cuando yo lo leí, dije, diantre, si eso es toda la presentación que yo voy a dar. Yo dije, wow, en un versículo y a mí me costó todos esos libros
otros más y un montón de páginas por ahí. Y en el versículo está comprimido, ¿verdad? Y es importante porque a lo que alude ese versículo, ¿verdad? Cuando uno habla de prácticas actualizadas del liderazgo de transformación personal y organizacional, es a la psicología de la consagración. Esto es una palabra importante, ¿verdad? ¿A qué deben aspirar, o debemos, en plural, aspirar los líderes que somos todos en cualquier contexto? Deberíamos aspirar a fortalecer nuestra plataforma de consagración. Y hay gente que me pregunta, ¿qué es eso de consagración? Y la contestación es que es lo que da el poder espiritual al corazón. Y ahora viene la parte importante, y lo que ilumina el interior del ser humano en su totalidad. Por lo tanto, si queremos hacer un despliegue de un ejercicio de liderazgo de transformación personal y organizacional, es muy importante desarrollar y cultivar nuestra plataforma de consagración como ese poder espiritual que tenemos en el corazón y que ilumina y fortalece la parte interior del ser humano en su totalidad. Y esto es importante porque la consagración plena, ¿verdad?, es lo que permite el ejercicio de un liderazgo más elevado, más profundo, más significativo. Y cuando los seres humanos se dan cuenta de que hay que trabajar con esa plataforma, entonces estarán prestos a ascender a un próximo nivel en el ejercicio de sus responsabilidades. Entonces, esto es muy importante porque esto lo que significa es superar la imagen, que a veces es lo que se alude a los líderes, ¿verdad? La imagen es lo que la gente piensa que es el líder. Pero el interior del líder es lo que esa persona realmente es. Entonces nosotros hemos hecho ya vamos para 6 años, el reclamo empírico, que el liderazgo empieza siempre del interior para afuera. Pero hay que reducir la brecha entre lo interior y lo exterior. Y hay como 3 dimensiones clave. Vamos a discutir muchas más en el día de hoy, pero para uno cerrar la brecha entre el interior y lo que sucede en el exterior, tenemos que practicar la consistencia. Y la consistencia es un asunto de ser siempre de Dios uno mismo. Uno mismo. Eso quiere decir sin comparaciones de ninguna clase. Los líderes son consistentes. En el nombre de Dios son ellos mismos. Segundo, esto es muy importante, los líderes con una plataforma profunda de consagración toman decisiones sabias porque actúan a partir de quiénes son. Y por otro lado, los líderes con una plataforma de consagración profunda comparten el reconocimiento. Son rápidos para reconocer y hacer resaltar las contribuciones de otros seres humanos, de otros compañeros y sobre todo del prójimo. Entonces, esta dimensión de lo interior hay que cultivarla porque nadie puede dar lo que no tiene. Los seres humanos damos lo que tenemos en el interior y lo que tenemos en el interior siempre se puede cultivar y siempre se puede desarrollar. Así que, contrario a lo que son las teorías seculares, ¿verdad? Nosotros decimos en esta mañana, y cualquier relación con la realidad actual es pura coincidencia. La imagen del líder, la imagen que se proyecta del líder promete mucho, pero con frecuencia produce poco.
pero en contraposición, el interior del ser humano, dirigido por el significado del cielo y traducido a los comportamientos de la vida cotidiana, nunca decepciona. Por eso es que mientras más se cultiva el interior de los líderes y de los seres humanos, mayor será la calidad del comportamiento exterior. Así que lo que queremos decir en esta mañana, si tuviéramos que ponerle otro título, ¿verdad? A mí me gusta jugar con los títulos porque ya le dije, los títulos son pretextos para introducir un texto. Pues esto también le pondríamos el título de que vivimos unos tiempos donde hay que aceptar los desafíos del liderazgo o hay que llevar a cabo liderazgo constructivamente atrevido. Una gran pregunta que nosotros hemos estado planteando y compartiendo en los últimos 6 años es: ¿hacia dónde se han ido nuestros líderes? ¿Dónde están nuestros líderes? Y también hemos dicho, los verdaderos líderes, por favor, levántense y alcen la mano, porque a veces no los vemos. Y entonces el asunto de desplegar un liderazgo constructivamente atrevido, de lo que se trata es de hacerle frente a los miedos y a las dudas. ¿Qué hacen los seres humanos que quieren trabajar con su interior? Le hacen frente a los miedos y a las dudas. Segundo, escogen el valor y el esfuerzo sobre el confort. Y es muy importante eso. El ejercicio de liderazgo es un asunto de escoger el valor y el esfuerzo sobre el confort. Y se trata también de trabajar con todo el corazón, en vez de trabajar a medias. Y es un asunto también, y esta es la parte dura, de quitarse los escudos. Otra palabra sería de quitarse las armaduras y las defensividades que abundan en nosotros los seres humanos y desarrollar una cultura organizacional, institucional y societal basada en el amor, en la bravura, hay que ser bravos para vivirle a la vida a su talla, basada en la bravura y en el esfuerzo y también en el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad. Por consiguiente, si hacemos esas cosas y trabajamos, y eso nos va a coger toda la vida, por consiguiente, cuando uno reconoce todas esas cosas, no le queda más remedio a uno que reconocer que necesitamos un equipo de trabajo y que necesitamos gente que nos ayude y reconocer que necesitamos colaborar en unidad de propósito. Y una de las cosas importantes para este país y para sus instituciones, la gente tiene que aprender a colaborar. Necesitamos desarrollar una psicología de consenso, de acuerdo, de pacto, si es que queremos movernos significativamente hacia adelante. Entonces, la pregunta que siempre en todas las sesiones contestamos con perspectivas más frescas según lo que hemos estudiado para la sesión del momento. La pregunta es, ¿qué es un líder? Y eso lo hemos contestado muchas veces, pero lo vamos a contestar en el día de hoy a partir de todas esas obras y las otras que vamos a considerar según progrese la misma. ¿Qué es un líder? Un líder es una persona cualquiera que adopta la responsabilidad de encontrar el potencial de los seres humanos y en sus procesos de crecimiento y desarrollo, y que tiene el valor de trabajar con ese potencial y por consiguiente tener un impacto positivo en la vida de otros seres humanos.
Por lo tanto, es un imperativo, es una cualidad sine qua non para el líder. Es decir, me comprometo con la responsabilidad de encontrar potencial en otros seres humanos, mi prójimo, el que está al lado, cualquiera, contribuir a sus procesos de crecimiento y desarrollo, ¿verdad? Y por consiguiente, ¿cuál es el propósito de toda esta gestión y toda esta diligencia? Tener un impacto positivo en la vida de otros seres humanos. Y entonces, para hacer eso, ¿verdad? No queda más remedio que tener que atreverse uno a involucrarse en esta gesta, en esta jornada, y de comprometernos con desarrollar una cultura de amor, que eso es lo que quiere decir esto, una solidaridad absoluta con el prójimo, y reconocer también la importancia de agregar valor a las instituciones y a las comunidades en que nos encontramos. Entonces hay dos elementos aquí que los hemos ido cubriendo poco a poco, pero que los voy a repasar hoy desde la óptica de la sesión del día. Los dos elementos de la nueva cultura o de la cultura del nuevo normal, los dos elementos son los siguientes. Primero, el amor. Y vamos a concretizar esto de una manera bien operacional, para que no parezca esotérico ni tampoco demasiado de filosófico, que es como a mí me gusta. Pero vamos a concretizar el concepto de amor. ¿De qué se trata el concepto de amor? De dedicar tiempo y recursos para desarrollar personas. De eso es que se trata el amor. De dedicar tiempo y recursos para desarrollar a otros seres humanos. Y el concepto de valor, a veces yo le digo a eso bravura o de valentía, el concepto de valor, hay que ser bravo. Número uno, para reconocer nuestras fortalezas, pero sobre todo nuestras vulnerabilidades. Porque si no podemos hablar de nuestras vulnerabilidades, no hay crecimiento y desarrollo. Y por eso es que cuando se habla de vulnerabilidades, rápido la gente levanta las manos defensivamente, se pone su armadura y se pone sus escudos y sacan las espadas. Pues entonces no va a haber crecimiento y desarrollo. El concepto de valor, de bravura, implica que reconocemos nuestras fortalezas, claro que sí, pero también reconocemos y somos capaces de compartir nuestras vulnerabilidades. Segundo, es muy importante, y lo veremos cuando hablemos un poquito, si llegamos ahí hoy, al asunto de cómo tomar decisiones sabias. Segundo, es importante vivir a la altura de nuestros principios y nuestros valores. Y nuestros principios y valores, nuestras convicciones y nuestras creencias nos dicen lo que hay que hacer. El principio y el valor nos dicen lo que hay que hacer y lo que no podemos hacer. Y para tomar decisiones sabias hay que filtrar la gestión, la tarea, lo que se va a hacer a través de las convicciones, los principios y los valores. En tercer lugar, es un asunto también de demostrar confianza. ¿En quién? En otros seres humanos, valerosamente. Este asunto de vivir la vida con bravura, de lo que se trata es me atrevo a confiar. Y ya hemos dicho en otras sesiones, cuando uno practica la confianza en el tiempo, emerge el milagro de la lealtad. Pero es el tiempo, es momento a momento. Y en cuarto lugar, que es la palabra que me gusta mucho en estos tiempos, los líderes que quieren trabajar desde su interior hacia el exterior, en cuarto lugar, necesitan aprender a ascender. Es una metáfora para decir, asciende del escalón donde estás al próximo escalón. Los seres humanos hemos sido creados para ascender. Y ese ascenso, esencialmente, en primer lugar, es un ascenso interior. Así que el punto importante, se trata de reconocer fortalezas, pero más aún las vulnerabilidades. Y esto lo que implica es que hay que dialogar
entre nosotros, con la gente significativa para nosotros, reconocer las oportunidades de mejoramiento y las necesidades de ayuda y de servir con una misión a los demás y saltar el ego. Muy importante saltar el ego, ¿verdad? Y el ego es el sentido de autoestima o de autoimportancia que tiene el ser humano. Y es la manera en que el ser humano se ve a sí mismo. Y un ego extremo hace daño porque implica que el ser humano está solamente concentrado en sí mismo. Hay que domesticarlo y hay que balancearlo. Así que muy importante reconocer que las emociones que sentimos en estos tiempos de incertidumbre, de fracaso, de riesgo y de exposición emocional, hay que manejarlas. Y algunas premisas científicas importantes en ese proceso de manejar las emociones es que el liderazgo valeroso nace del reconocimiento de las vulnerabilidades. Porque a partir de ese reconocimiento es que uno sale a mejorar, a dar la milla extra y a trabajar con el potencial, muchas veces escondido, que hay en nuestro interior. Segundo, es importante reconocer que sin vulnerabilidad no hay creatividad e innovación. Porque cuando los seres humanos reconocemos la invulnerabilidad, ¿verdad? Eso quiere decir que nos creemos que somos invulnerables, nunca mejoramos. Este segundo libro que hay ahí, The Gift of Imperfection, esa es la tesis del libro. Cuando el ser humano reconoce su vulnerabilidad, entonces sale creativa e innovativamente a buscar soluciones de crecimiento y de desarrollo. Así que la vulnerabilidad implica empatía y conectividad con otras personas, porque significa que reconocemos que todos tenemos vulnerabilidades y todos tenemos cosas que mejorar. Y hay que encarar esa vulnerabilidad para aprender. Y hay que reconocer que la confiabilidad y la vulnerabilidad van de la mano y no están separadas. Cuando uno reconoce que uno es vulnerable, uno se mueve a confiar en aquellas personas que nos pueden ayudar y viceversa. Y hay que crearle fronteras a veces a los diálogos de vulnerabilidad, ¿verdad? Para evitar que seamos manipulados. ¿Dónde es que vamos a hablar de nuestras vulnerabilidades y nuestras oportunidades de mejoramiento? En una intimidad segura con otros compañeros donde podamos crecer todos juntos. Así que el liderazgo atrevido es aquel liderazgo que es valeroso. El liderazgo atrevido es aquel liderazgo que es valeroso, pero que empieza con el interior para conectarse con el exterior. Y decía Carl Jung, ¿verdad? Carl Jung, probablemente el discípulo preferido de Sigmund Freud. Decía Carl Jung que no hay claridad de conciencia sin cierto grado de dolor. No hay claridad de conciencia sin cierto grado de dolor. Y eso es lo que implica la metáfora. Esta metáfora me gusta también. Es de Carl Jung, parafraseada por algunos filósofos posteriores. El último, Joseph Campbell, ¿verdad? Pero me gusta la metáfora que dice: hay que tener valor de entrar en la cueva que nos da miedo para encontrar el tesoro que buscamos, que implica crecimiento y desarrollo. Y hay gente que no quiere entrar a la cueva. Y nosotros lo que hemos dicho aquí con mucho respeto y con mucha reverencia y con mucha dignidad, si entramos a la cueva de la mano del Señor Jesucristo, entonces estamos protegidos y podemos encontrar el tesoro de lo que buscamos. Y la metáfora con la que quiero enfatizar hoy, acuérdense de la metáfora, los seres humanos, todos tenemos que definir cuál es nuestro tesoro. Los invito a que piensen sobre esa pregunta. ¿Cuál es tu tesoro? Y en el proceso de definir cuál es tu tesoro,
los líderes se tienen que quitar la armadura pesada de la vida cotidiana. Y aquí hay muchos pastores que son expertos de esto. Estoy viendo ahí, ¿verdad? A Olga y a su esposo que son pastores. Y hay unos cuantos pastores expertos. Pero para los que no son pastores, los invito a que lean con cuidado, con calma. Léanlo con la óptica que les dé la gana. Lean en Primera de Samuel todo el capítulo 17. Y léanlo con calma desde la perspectiva de lo que estamos discutiendo hoy aquí. En primer lugar, ¿quién era Samuel? Samuel era un maestro. Samuel era un consultor. Samuel era un coach. Samuel era un consejero. Samuel era de estas personas que en intimidad le hablaban a otras la pura verdad. Y acuérdense que hemos hablado en las teorías de liderazgo que siempre es importante tener a alguien al lado que se atreva a hablarle con verdad al poder. El libro de Aaron Wildowski, Speaking Truth to Power. Así que en ese capítulo, que es hermoso ese capítulo. Léanselo también a sus hijos y a sus compañeros, es hermoso. En ese capítulo, cuando uno lo lee con calma, la gente que tiene que hacerle frente a la vida, y la vida era la sociedad de los filisteos, y la adversidad de los filisteos, y el temor a los filisteos, lo estaban haciendo todos con armaduras y con escudos y con espadas. Y muy, muy hermosamente en el capítulo se advierte, y David, ¿verdad? El joven, cuando va a enfrentar al gigante filisteo, el capítulo dice, y David echó de sí esas cosas. Eso quiere decir, se quitó todas las armaduras, ¿verdad? Todos los escudos, todo el hierro pesado, y sencillamente fue él. Sencillamente fue él. Es decir, para uno crecer en la vida hay que reconocer las vulnerabilidades y salir a hacer las cosas livianamente. Y por eso es que David le dice a Goliat, le dice, tú vienes con espada, lanza, jabalina y armadura. Esa es la vida cotidiana, esa es la vida secular. Mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces la metáfora ahí bien profunda, bien profunda. Los líderes se tienen que quitar la armadura, porque la armadura, como es tan pesada, con mucha frecuencia mata, apaga el valor, la curiosidad, la innovación y la capacidad de producir resultados. Y entonces eso es un punto importante, ¿verdad? Un punto importante. Está cubierto en esos libros ahí presentes. Los líderes tienen que manejar, repito, el miedo. Y uno de los miedos que lo discutimos cuando manejamos las emociones, uno de los miedos que a veces hay que manejar porque no nos permite dar un próximo paso y ascender y nos hace esclavos de las imágenes. Uno de los miedos que hay que superar es el miedo a la vergüenza. El miedo a la vergüenza. Y hay gente que me pregunta, ¿qué es eso de la vergüenza? Pues es un sentimiento de pérdida de dignidad. Es un sentimiento de incomodidad producido por el temor de hacer el ridículo en un contexto social. De no poder salvar cara, de que la imagen no quedó bien. Y entonces, lo que estamos diciendo aquí, en la medida en que nos quitamos esa armadura, ese escudo, esos hierros que son tan pesados y que a veces son más acumulativos,
Y miren cómo se traducen en la vida cotidiana, en la vida del trabajo, ¿verdad? En el mundo que cualquier cosa nos da vergüenza. Miren cómo se traduce. Se traduce en perfeccionismo, se traduce en chisme, se traduce en comparaciones, en hostigamiento, en discrimen, en culpabilización y hasta en bullying. Y eso es lo que hay que superar. El antídoto para la vergüenza, la vacuna que estamos buscando para superar la vergüenza es la cultura del amor. Es la cultura de la solidaridad, de la empatía, ¿verdad? Es la cultura de conectar las emociones y los sentimientos con la experiencia diaria, porque a veces lo que se hace es que se desconectan. Ya eso no se usa, pero unas décadas atrás se decía, deja tus emociones en el portón cuando entres a esta organización. Y eso es una barbaridad. Eso no pasa así, porque eso no ocurre. Pero eso se decía, esa era la cultura. Y nosotros lo que estamos diciendo, en la próxima cultura, de una manera salubrista y constructiva, vamos a conectar las emociones y los sentimientos y el diálogo de esas cosas con la experiencia cotidiana. Y en ese sentido nunca hemos hablado lo suficiente. Así que hay 5 elementos de la empatía. 5 elementos para lograr la empatía o la cultura del amor. 6 elementos. La primera, hay que aprender a ver el mundo como lo ve Dios. Y yo sé que suena fuerte. Hay gente que me ha dicho, eso es una proposición fuerte. Hay que pensar como piensa Dios. Eso es lo que quiere decir. Tenemos que atrevernos a hacer eso. Por eso es que el liderazgo es atrevido, constructivamente atrevido. Eso es lo que quiere decir. Antes de hacer cualquier cosa, vamos a decir, ¿qué haría Jesús en esta circunstancia? Como un criterio de ejecución y de desempeño. Segundo, hay que ver el mundo como lo ven otras personas. Hay que ver el mundo como lo ven otras personas. Eso es lo que quiere decir. Siempre tengo que hacer role taking. Yo estoy en una reunión, una persona está hablando, debo hacer un esfuerzo de tratar de ver el mundo desde la perspectiva que él está presentando. Por eso es que el valor del respeto y la dignidad es obligatoria, porque si uno no tiene el respeto y la dignidad, uno nunca va a entender al prójimo, el otro. Y por eso es que en la sociedad leguleya del siglo XX se hablaba mucho de diversidad y se hablaba hasta de gerentes de diversidad. Precisamente porque esto no se reconocía la importancia de suscribir en el interior el respeto y la dignidad como una condición sine qua non para tratar de entender al otro. Así que muy importante hacer un esfuerzo. El liderazgo atrevido es el que hace un esfuerzo con ánimo de ver el mundo como lo ven otras personas y de sostener el juicio, aunque sea por 5 minutos, antes de responder y antes de comentar frente a un estímulo de la vida cotidiana. También el liderazgo atrevido se trata de tener un deseo profundo de entender los sentimientos de los otros. Y este asunto de la cultura de la pandemia nos ha llevado en esa dirección. Queremos entender los sentimientos de otras personas y también comunicar lo que entiendo de esos sentimientos de la otra persona. Eso quiere decir revalidar lo que estoy entendiendo de los sentimientos de la otra persona. Y en sexto lugar, muy importante, pensar y pensar. Y ser cautelosos en las interacciones de la vida cotidiana. Por lo tanto, los 5 elementos del amor o de la empatía: ver el mundo, número 1, como lo ve Dios. Número 2, ver el mundo como otros lo ven. Número 3, sostener el juicio. Número 4, entender los sentimientos del prójimo.
Número 5, comunicar para revalidar lo que entiendo de los sentimientos de las otras personas. Y número 6, pensar antes de actuar. Y hay una relación. Nosotros hemos estado trabajando en equipo, llevamos meses largos trabajando con el tema de la ansiedad, el manejo de las emociones, la resiliencia. Y hay una relación entre el manejo de la vergüenza, de la emoción de la vergüenza y la resiliencia. Y esto lo que implica es que se edifica la cultura del amor, la cultura de la empatía y de la resiliencia, ¿verdad? Cuando reconocemos lo que nos da vergüenza y lo que la activa y practicamos a veces una conciencia crítica, que lo que implica es ver el panorama más amplio de las expectativas sociales que hay sobre nosotros, y las expectativas sociales son lo que nutren la vergüenza, y eso es lo que hay que salir a superar. Y también es un asunto de salir a compartir nuestras experiencias y a demostrar la compasión de escuchar a otros seres humanos para forzar el sacar la vergüenza para afuera. Entonces, de lo que se trata es que la gente por ahí se resiste a veces al desafío de ser auténtico porque le da vergüenza. Y hay que hablar de la vergüenza para quitarle el poder a la vergüenza, porque la vergüenza es lo que nos lleva a construir imágenes y a construir máscaras, ¿verdad? El concepto de personalidad viene del griego, que persona, que son máscaras que a veces nos ponemos, pero que en realidad no somos en esencia así. Así que para irnos en ese proceso de crecimiento y de desarrollo y de liderazgo atrevido, tenemos que cultivar una confianza sólida y fundamentada. Y este asunto de la confianza sólida lo que implica es una fórmula. Confianza sólida es igual a destreza demostrada por el ejercicio de la curiosidad y por una práctica que está siempre filtrada a través de la psicología del amor. Así que los seres humanos andamos siempre en la necesidad de una conversación crucial, una conversación recia. Y una pregunta para los líderes: ¿con quién tú sostienes, suscribes o cultivas una conversación recia de ti mismo y de las cosas que puedes mejorar? Y las conversaciones no pueden ser instantáneas. Estos no son conversaciones de un minuto, ¿verdad? Si son conversaciones de un minuto, estamos hablando de 60 segundos de posibilidad de estupidez. Así que estamos hablando las conversaciones como un ejercicio psicoterapéutico. Se demoran y son de momento a momento y hay que mantenerlas activas en el tiempo. Y en esa medida, esas conversaciones hacen, ¿verdad? Hacen que uno se mantenga firme a sus principios y a sus valores. Y en esas conversaciones respondemos y no reaccionamos emocionalmente. Y en esas conversaciones practicamos con la autoconciencia y no con la autoprotección, ¿verdad? Así que muy importante, ¿verdad? Cultivar esa confianza sólida, que no es otra cosa que desarrollar destrezas demostradas, curiosidad y práctica para reducir la brecha entre el interior y lo exterior. Así que quiero tomar aquí rápidamente un constructo importante. Los seres humanos que queremos crecer y desarrollarnos, por obligación tenemos que cultivar la curiosidad, ¿verdad? Hay como
como 4 dimensiones del ser que son importantes. 4 dimensiones del ser que son importantes y que hemos discutido aquí. Una dimensión del ser es el ser consciente. Ser consciente, ¿qué quiere decir esto? Estás alerta y estás despierto en torno a las cosas que están sucediendo en tu interior y en el exterior. La otra dimensión importante que hemos discutido por décadas, ¿verdad? Es el ser expresivo. Hay que hablar, hay que conversar, nos tenemos que comunicar, hay que ser expresivo. Y la dimensión de la expresividad se cultiva, se desarrolla, ¿verdad? Hay que ser expresivo, ¿verdad? Pero también hay que ser curioso. Y los seres humanos curiosos, reconocemos la vulnerabilidad, la incertidumbre y el valor, ¿verdad? Y reconocemos también que la curiosidad, miren lo que dice la psicología. Aquí lo voy a comprimir porque no tengo tiempo de discutir las investigaciones, pero están ahí en esos libros y en otros más. Miren lo que dice la psicología. Hay una correlación entre el ejercicio de la curiosidad, ¿verdad? La creatividad, la inteligencia, el mejoramiento del aprendizaje, la memoria y la solución de problemas. Hay investigaciones que dicen que estas cosas están conectadas. Y si uno activa la curiosidad, que implica siempre que me atrevo a ser vulnerable, porque uno va a descubrir cosas positivas y cosas que hay que mejorar, entonces voy a conseguir respuestas y resultados. El punto aquí, que ustedes saben que tengo yo este vellón siempre, el aprendizaje fácil no desarrolla respuestas robustas. Por eso es que una vida de continuo aprendizaje es una vida sacrificada y es una vida que en el proceso va a encontrar respuestas robustas. Pero se trata, ¿verdad? Y lo vemos nosotros en la vida cotidiana, se trata también, al tomar decisiones, de vivir los principios y los valores demostrados y evocados en el comportamiento. El liderazgo centrado en principios y valores reconoce que no siempre se puede estar en silencio sobre las cosas duras y difíciles. Hay momentos para el silencio, hay momentos para la quietud, pero hay momentos para hablar particularmente sobre las cosas que son duras y difíciles, empezando por uno mismo. Y entonces, otro punto importante para el liderazgo atrevido es que hay que dar retroalimentación con amor y con empatía, no con rudeza ni con fuerza. Hay que dar retroalimentación a quién, a nuestro prójimo, a otras personas, buscar la retroalimentación con respecto a nosotros mismos. Y hay que saber escuchar con amor y generosidad. Por eso es que hay que confiar. Hay que confiar. La confianza en otros seres humanos es imperativa, es sine qua non, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con las teorías gerencialistas y administrativas de la vieja cultura que decían no confíes en nadie. Cuidado con esa cultura, ¿verdad? Esa es la cultura política, de la mala política, porque hay la buena política, ¿verdad? Y la confianza siempre lo que implica es que uno adopta riesgos y uno se hace vulnerable a la otra persona. Eso es lo que significa la confianza, ¿verdad? Así que muy importante, ¿verdad? Reconocer que la confianza se edifica, como decimos en nuestro grupo de trabajo. La confianza se edifica de momento a momento. Y es la pega, el pegamento, lo que mantiene juntos a los miembros de un equipo, a las comunidades, a la institución, a la sociedad. Si ustedes me dicen, uno de los problemas en Puerto Rico y en muchas instituciones
es que no hay plataformas de confianza. Y entonces eso es muy importante reconocer, porque miren la evidencia empírica. Estos son estudios empíricos que van a decir el cuestionamiento de la confianza constantemente, estarla cuestionando constantemente. Miren lo que dicen las investigaciones: el cuestionamiento, la fiscalización constante de la confianza eleva las defensas, las armaduras, ¿verdad?, los escudos, y reduce la intimidad. Eso es una proposición científica, compañeros y compañeras. La voy a decir otra vez porque es muy importante y uno se la tiene que aplicar. Yo me la aplico. El cuestionamiento o la fiscalización constante de confianza eleva las defensas, las armaduras, los escudos, y reduce la psicología de intimidad. Entonces, eso es lo que hay que salir a trabajar en la nueva cultura. Y se trata también de aprender, como dijimos hace un rato, aprender a ascender. Los seres humanos siempre estamos en ascenso. Quiero hacer un punto sobre la confianza. Ustedes saben, pasar legislación que diga que hay empleados de confianza y otros que no son de confianza es una barbaridad. Porque la cultura ya está codificando y predisponiendo el comportamiento. En el sentido que nosotros estamos hablando, para la próxima cultura del nuevo normal, todos los empleados son de confianza. Eso quiere decir que se hacen responsables por hacerse dignos de que nos podamos fiar unos a los otros. Y esa dicotomía, en la nueva cultura hay que superarla. No podemos estigmatizar. En una sociedad que se habla de estigma y de estereotipos, no podemos estigmatizar personas que son empleados de confianza y empleados que no son de confianza. Eso, a la verdad que esto no hace sentido. Pero los seres humanos estamos siempre en un constante ascender. El continuo mejoramiento, lo que quiere decir, hemos sido creados para ascender desde nuestro interior para afuera. Y significa que estamos conscientes de aquellas emociones y asuntos con los que estamos pegados, ¿verdad? Pegados con crazy glue, con pega loca. Tenemos que estar conscientes, porque aquellas cosas con las que estamos pegados con crazy glue o son ídolos o son las marcas de la rigidez y de la terquedad. Y la rigidez y la terquedad puede romper un sistema. Así que muy importante, en la ausencia de datos, los seres humanos crean historias. Pero una de las cosas que hay que advertir es que cuando creamos historias, ¿verdad? Los seres humanos somos creadores de historias. Cuando creamos historias, esas historias son borradores sucios que retumban a veces ruidosamente en la organización, y que si no nos damos a la tarea de compartirlos y tratar de corroborarlos con fundamentos, entonces aumenta el miedo, la inseguridad y baja el desempeño. Así que el punto que estamos planteando es el liderazgo atrevido. El liderazgo atrevido, las prácticas actualizadas de liderazgo de transformación personal y organizacional, es un asunto de cambios radicales. Y la palabra es importante porque lo que implica es vamos a ir a la raíz de las cosas. Y un punto importante que quiero enfatizar aquí a manera de pasatono es que el nivel de liderazgo valeroso, de liderazgo colectivo en la organización, el nivel de liderazgo valeroso colectivo en la organización es un predictor del éxito de la organización. Si en la organización, y ese es el caso del liderazgo de Josué, ¿verdad? ¿Qué aprendemos cuando se está
preparando a Josué en su liderazgo. Lo que se está diciendo, esfuérzate y sé valiente y asegúrate que toda tu gente desarrolla ese valor y ese esfuerzo. Y el desafío mayor para desarrollar el liderazgo valeroso es ayudar a los líderes a reconocer y a responder a ese llamado personal, a ese sacrificio, a ese ser valiente para lograr los resultados. Así que el punto que quiero enfatizar aquí, los líderes, los seres humanos, fallan en el momento en el que permiten que otros le definan el éxito y lo que es responsabilidad para ellos, y peor aún, que ni siquiera le permiten que se lo planteen, ¿verdad? Así que pásame la primera lámina, Manuel, por favor. Un desafío mayor, ¿verdad? Y ahí están los elementos para desarrollar y contar con líderes que puedan integrar y evocar en sus comportamientos y decisiones los siguientes elementos. Y por eso es que el desarrollo de esos líderes que se atrevan a hacer cosas diferentes es un proceso profundo y complejo. Primero, estamos buscando líderes que estén siempre presentes a la efectividad. Efectividad no es eficiencia. No es eficiencia. El otro día nosotros le estábamos diciendo a una compañía, es que mira, con una cultura de eficiencia nada más no vas a lograr los resultados. Eficiencia es tratar de lograr un resultado con un menor insumo. Pero la efectividad, lo que quiere decir, líder, asegúrate que estás haciendo las cosas que realmente son necesarias. El concepto de efectividad siempre es un concepto de eficacia, que implica asegúrate que estás haciendo las cosas correctas. Por eso es que a veces en la vida cotidiana hay gente haciendo cosas eficientes incorrectamente. Están haciendo las cosas eficientes, pero eso no era lo que tenían que hacer. Así que la efectividad lo que quiere decir hacer las cosas que hay que hacer con eficacia. Y eso implica integridad, que lo que significa es filtrar las actuaciones por los principios y los valores. Hay gente que me ha preguntado, ¿y cómo filtro las decisiones a través de los principios y los valores? Vamos a hacerlo de una manera sencilla. Coteja lo que dice la misión de la organización para ver si se está actuando a la altura de la misión de la organización. La misión no es otra cosa que una expresión de principios y valores. Así que esto... está bien. Así que muy importante la misión, ¿verdad? Para trabajar con integridad. El otro punto importante es actuar con peritaje. Peritaje es lo que quiere decir el fundamento de conocimiento que estoy utilizando para ejercer el liderazgo. Hay gente que empieza a ejercer liderazgo en frío. Y es importante desarrollar una plataforma de conocimientos concretos. Muy importante también la madurez, que lo que quiere decir, voy adquiriendo experiencias que impactan mi comportamiento. La madurez constructiva se nota en la calidad de las decisiones. Y también muy importante tener valor, valentía, ¿verdad? La bravura para hacer cosas diferentes. El elemento de la compasión lo hemos discutido también, que implica, para ponerlo así rápido, la capacidad de sentir al prójimo, de sentir el dolor de la otra persona. En el país necesitamos gente compasiva, líderes compasivos. Yo no los veo en el panorama. Quizá uno que otro, ¿verdad? Pero necesitamos enfatizar los líderes que tengan compasión. Muy importante siempre el esfuerzo que implica. Los líderes siempre están
en la gestión, en el negocio de dar la milla extra. Y obviamente también de trabajar con su carácter. El carácter es la parte de la personalidad que se desarrolla con el aprendizaje y con la experiencia. Y siempre alude, acuérdense que lo discutimos en una de las clases, siempre alude el carácter a la confiabilidad, el respeto, la responsabilidad, la equidad, la compasión, la virtud cívica que tiene el ser humano en el ejercicio de sus tareas. Entonces, muy importante la conciencia. La conciencia lo que quiere decir es el conocimiento de quién soy. De quién soy. Y cuando esos elementos se juntan, pues se crea una plataforma de sabiduría. Ya lo he dicho, ¿verdad? Lo he dicho y lo quiero repetir, pero lo he dicho muchas veces. Todo eso en conectividad con Dios, ¿verdad? Todo eso en conectividad con Dios y con Dios en el centro para que la plataforma de sabiduría aumente. Pero déjenme enfatizar que pienso que se me quedó las 4 dimensiones del ser, ¿verdad? Hablé del ser consciente, del ser expresivo o comunicativo, ¿verdad? De ser expresivo o comunicativo, del ser curioso y obviamente del ser amoroso. Esas son las 4 dimensiones del ser que nutren el liderazgo atrevido. Así que la próxima, Manuel, el bienestar colectivo en su sentido institucional, social y global, es algo que el liderazgo atrevido tiene que tener presente en su panorama, en su perspectiva amplia. Y ese bienestar colectivo en su sentido institucional, social y global depende de nuestra capacidad de desarrollar y fortalecer a otras personas que puedan subsiguientemente enfrentar nuevas realidades, manejar el presente y prepararse para crear el futuro. Y todas las instituciones tienen que crear líderes, todas las instituciones. Esto no es de una institución nada más. Todas las instituciones tienen que crear líderes para el futuro. Muy importante preparar la próxima generación, el próximo país. El compromiso tiene que estar con esas nuevas generaciones. Así que el liderazgo importa. El liderazgo importa. El liderazgo cuenta, ¿verdad? El liderazgo hace una diferencia, ¿verdad? Y ahí lo que estamos diciendo también, el liderazgo es una variable independiente. Y hay que explicárselo al país. Y lo que hay que explicarle también al país es que la ventaja entre 2 organizaciones igualmente efectivas está en aquella que tiene liderazgo robusto. Es una variable independiente, por lo tanto uno la desarrolla estratégicamente, ¿verdad? Así que el liderazgo hace una diferencia, eso es lo que queremos decir. Y hay que cogerlo con profundidad. Y hace una marca en los resultados que se crean y en la calidad de vida que se vive y se disfruta. Usted se da cuenta, podemos decir, y perdonen que lo enfatice tanto, pero la pregunta, ¿a dónde se han ido nuestros líderes? ¿Dónde están? La crisis de nuestra sociedad es un déficit de liderazgo. Y por eso es que lo tenemos que enfatizar. ¿Y dónde hay uno de los laboratorios principales para el ejercicio del liderazgo? En la familia. Esos niños que están naciendo ahora, esos chiquitines que están naciendo ahora, desde el saque, en el seno de la familia se les debe ir preparando para que ejerzan liderazgo. Y si en otras instituciones no se está haciendo ese trabajo, que se haga en el hogar, porque lo vamos a necesitar para la próxima sociedad. Pasa a la próxima, Manuel. Entonces, 4 promesas del liderazgo. 4. Primero, liderazgo robusto establece la dirección adecuada y crea trabajo significativo para la organización. Segundo, el liderazgo atrevido y significativo involucra a todos los constituyentes internos y los hace responsables. Es un asunto de sumar,
es un asunto de usar los cerebros. Y acuérdense lo que hemos dicho, los cerebros, al igual que los corazones, se mueven hacia donde los aprecian. Por lo tanto, en las organizaciones, al involucrar a la gente, lo que le estamos diciendo, apreciamos el potencial de tu cerebro. En tercer lugar, hay que asegurar que los procesos de vida, de trabajo y los sistemas facilitan la concentración. ¿En qué? En las prioridades, en las cosas importantes y en la ejecución de calidad. Y todo lo que hagamos debe pasar por el filtro de lo que es efectivo. Efectivo es lo que tenemos que realmente hacer para producir los resultados. Así que me la pasas por ahí. Hay algunas premisas de trabajo que son importantes aquí compartir. Cuando se trabaja duro, hay que invertir la sangre de nuestras vidas en tiempo, talento y energía. Lo vamos a ver más ahorita, pero ese es el precio que hay que pagar para desarrollar el liderazgo. Tenemos que invertir sangre, que es vida, y tenemos que invertir tiempo, talento y energía. Segundo, además de explicar el qué hacer, que eso es lo que se explica siempre del saque, hay que explicar el por qué hacemos las cosas. Porque cuando la gente entiende el por qué se hacen las cosas, esto produce confianza y compromiso. Por consiguiente, los resultados, escuchen esto, los resultados sin procesos claros no pueden ser replicados. Y los procesos sin resultados no tienen valor. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que explicar el porqué de las cosas? Porque los resultados tenemos que clarificar los mismos para que puedan ser replicados y los procesos se puedan seguir hacia la consecución de soluciones concretas, visibles y dramáticas. Entonces, el otro punto importante, el liderazgo colectivo, colegiado, colaborativo, que se lleva a cabo en equipo, impacta los resultados institucionales. Por lo tanto, una organización será tan efectiva como tan efectiva será su colectivo, su colaboración y sus equipos de trabajo. Entonces ya sabemos con qué tenemos que trabajar, ¿verdad? Pasa a la próxima. Entonces hay un cociente de inteligencia del liderazgo, ¿verdad? Un cociente de liderazgo. El liderazgo efectivo entre el liderazgo inefectivo. Y lo que tenemos que asegurar es que la efectividad sea mayor que la inefectividad. Siempre va a haber inefectividad, les voy a decir por qué. Porque la inefectividad con mucha frecuencia es una oportunidad de aprendizaje y de desarrollo. Cuando algo es inefectivo, cometimos un error. Pero esos errores son oportunidades de aprendizaje y de crecimiento y desarrollo. Y todos cometemos errores. Lo único que hay que capturarlos para aprender de los mismos. Pásalo, Manuel. Entonces, el juego interno del liderazgo, interno, ¿verdad? En el interior de los líderes, consiste en desarrollar en la organización que sea, sistemas para impartir significado. Una necesidad, ¿verdad?, que se ha descubierto finales del siglo XX y el siglo XXI ha despertado con esta conciencia que la debimos haber sabido de siempre, pero los seres humanos andan buscando significado, hacer sentido de la realidad. En Puerto Rico, el país está tratando de hacer sentido de la realidad y la gente dentro de las organizaciones también está tratando de hacer sentido de la realidad. Es importante también el liderazgo como un juego interno, de que el ser humano aprenda a tomar decisiones inteligentes. Y eso implica analizar, decidir, actuar, y veremos eso ahorita con una métrica que vamos a compartir. También el liderazgo como un juego interno implica revalidar
las convicciones, las creencias, los principios y los valores espirituales, ¿verdad? Esto en nuestra relación con nuestro Salvador. Los modelos mentales también para entender, pensar, actuar y crear. Y un ejercicio importante es tratar de configurar esos modelos mentales, cómo pienso, cómo actúo. Y la sumatoria de todos los modelos mentales forma una cultura. Así que, ¿en qué negocio están los líderes atrevidos? En entender los modelos mentales de comprensión, pensamiento y actuación. Y muy importante reconocer la dimensión de la identidad. Yo creo que en el país también está emergiendo, y la gente no lo reconoce, pero está emergiendo la imperiosidad de trabajar con el elemento de identidad personal. ¿Quiénes somos para salir a hacer cosas grandiosas? Pásalo, Manuel. Entonces, el punto importante, resumiendo, el juego interno en el líder corre el juego externo y no viceversa. Aunque hay una relación de acción recíproca, pero ¿dónde empieza el juego? Empieza en el interior del ser humano. El juego interno corre el juego externo. Por eso es que David decía, examíname Dios, examíname Jehová, examíname, porque eso es parte del juego interno. Y hay 4 premisas fundamentales de diseño y de trabajo. Primero, la estructura determina el desempeño. Esa proposición es bien profunda. Eso quiere decir, vamos a ponerlo en arroz y habichuela. Dime cómo te organizas y te diré la calidad de tu desempeño. Y a veces hay la mejor intención de fortalecer el desempeño. Lo que pasa es que la estructura, el modelo organizativo no lo permite. El otro punto importante, los líderes son diseñadores de estructura. ¿Qué hace un líder? Se organiza. Y hay que estar mirando constantemente la estructura con un ojo de mejoramiento. Tercero, la conciencia. Vamos a ponerlo en una palabra bien sencilla. La conciencia, ese estado de estar alerta, de estar despierto. La conciencia es el sistema operativo del desempeño. ¿Y qué necesitamos en la nueva cultura? Necesitamos gente con conciencia despierta, limpia, diáfana, para asegurar la calidad del desempeño. Y en cuarto lugar, para alcanzar niveles superiores de desempeño, que eso es lo que queremos, hay que reestructurar con mucha frecuencia la manera que estamos organizados. Porque si la manera que estamos organizados nos ha producido este nivel de resultados y queremos un nivel superior de resultados, tenemos que alterar y modificar la estructura, el modelo organizativo. Así que un imperativo de liderazgo, un imperativo importante de liderazgo para desarrollar y mantener la efectividad del liderazgo. Como mínimo, es necesario mantener el paso con la tasa de cambio y con la tasa de la escalación de complejidad. Y no me pases esa página, que hay muchas cosas que tengo que decir. Muchas cosas que tengo que decir. Y quizás esta es una de las transparencias principales, porque en esa oración hay mucha cosa contenida que voy a tratar de desagregar. Primero, el 50% de conocer algo, el 50% de conocer algo con profundidad, ¿verdad? Es un asunto de saber lo que uno tiene que dejar ir para evitar el efecto de sobrecarga. Eso es una proposición científica en las teorías de cambio y transformación personal y también organizacional. La voy a repetir porque es muy importante. El 50% del conocer algo a cabalidad tiene que ver con el asunto
de saber lo que uno tiene que dejar ir, porque la realidad ha cambiado, porque es otro nuevo contexto. Y en la medida en que dejamos ir algunas cosas, evitamos el efecto de sobrecarga de la armadura, del escudo, de la espada o de los hierros que no nos dejan mover para luchar y batallar a los enemigos como Goliat. Así que el otro punto importante que quiero que mis queridos compañeros y compañeras tengan presente: el cambio siempre cuesta algo. Te va a costar, te va a costar, te va a costar. El cambio siempre cuesta algo. Y si no monetariamente, que tiene su impacto monetario, pero si no monetariamente, el cambio siempre me va a costar en tiempo, energía y creatividad. Por lo tanto, los líderes atrevidos se mentalizan para reconocer a tiempo que el cambio siempre cuesta algo. Y aquí tengo algo importante que decir. Si el cambio no cuesta algo, como decía Carl Jung, si no te duele un poquito, entonces no es verdaderamente cambio. Así que, ¿qué tienen que hacer los líderes? Según se consideran los cambios necesarios para mejorar y crecer, es importante medir el costo del cambio comparándolo con el costo de mantener el status quo. Eso es lo que quiere decir. Según uno se da cuenta que hay que llevar a cabo cambios necesarios para mejorar y crecer en el plano personal y también en el plano institucional, es importante medir el costo del cambio. ¿Cuánto nos cuesta esto? Comparándolo con el costo de mantener el status quo. Ese ejercicio, queridos compañeros y compañeras, casi nadie lo hace. Y en la medida en que uno lo empieza a hacer, entonces podemos hablar de un ejercicio actualizado para el liderazgo de transformación personal y también institucional. Pero es un ejercicio imperativo en estos tiempos, ¿verdad? Y lo quiero enfatizar: medir el costo de las cosas que tenemos que cambiar en comparación al costo de mantener las cosas como si estuviéramos en la sociedad del viejo normal. Y hay gente que quisiera regresar para atrás. Hay gente que quisiera regresar para atrás y se convertirían en estatuas de sal. Así que, importante, esa medición entre el costo del cambio que se propone vis a vis el costo del cambio de mantener el status quo será la diferencia entre validar el cambio como equivalente a crecimiento y el cambio como equivalente a estancamiento y penuria. Entonces, estas son las cosas que hay que discutir y obviamente las compartimos aquí con ustedes y también le decimos, en muy pocos sitios se está discutiendo esto. Ojalá se estuviera discutiendo en muchos sitios en Puerto Rico y en muchos sitios en las instituciones. Ojalá eso hubiera sido el caso. Pero el punto que yo quiero enfatizar ahora en el plano personal, tiene una implicación institucional también, pero en el plano institucional se trabaja en esta pregunta si el líder se ha planteado sus oportunidades en el interior. Por eso es que en el plano individual es importante hacernos la pregunta:
¿cuánto te costarán los cambios que realmente quieres en el plano personal? Esa es la pregunta. ¿Cuánto te costarán los cambios que realmente quieres? Porque hay gente que habla de muchos cambios y de cosas que quieren, pero no hacen el ejercicio de cuánto te costará los cambios que realmente quieres. Y eso es un ejercicio que requiere tiempo, ¿verdad? ¿Y por qué es importante ese ejercicio? Porque a veces hay que crear cosas nuevas. A veces hay que crear cosas nuevas y no debemos paralizarnos por la idea del cambio. Y ustedes saben que en otras sesiones hemos dicho, el cambio produce sufrimiento. El sufrimiento nos invita a luchar. La lucha nos da aprendizaje. El aprendizaje implica que hemos recibido conocimiento. Y ese conocimiento lo queremos dar a otras personas. No son tiempos de quedarse uno con lo que sabe. Estos son tiempos de darlo abiertamente, porque si la calidad del ambiente de la sociedad mejora, mejorará para nosotros en el plano institucional y también en el plano personal. Por lo tanto, el imperativo del liderazgo, de lo que se trata también es de un compromiso con pagar el precio del cambio. Ese título ahí, el imperativo del liderazgo. Imperativo lo que quiere decir el determinante del liderazgo. El determinante del liderazgo atrevido es la capacidad del ser humano de comprometerse con pagar el precio del cambio. Y entonces para eso se necesitan como 6 sistemas para ese liderazgo eficaz. 6 sistemas, ¿verdad? 6 sistemas. El primero, muy importante, lo hemos discutido, en el centro. En el centro. Y aquí lo voy a decir el grupo que nosotros estamos conectados, ustedes son nuestra gran familia. Tenemos mucha confianza con este grupo diverso que nos juntamos con mucha frecuencia en los últimos 6 años. Lo voy a decir, en el centro tiene que estar el Señor Jesucristo. Mientras más rápido uno se dé cuenta de eso, más fácil las cosas serán. Y más liviana será la carga. Por eso ustedes saben la metáfora de lo que quería decir la tormenta Isaías. ¿Tú sabes lo que quiere decir Isaías en la Biblia? Isaías en la Biblia. Isaías en la Biblia lo que quiere decir Jehová con nosotros. Jehová el Salvador. Eso es lo que quiere decir Isaías. Jehová el Salvador. Y a nosotros nos ha pasado una tormenta que Jehová el Salvador se la llevó para otro lado. Pero tenemos que reconocer que Jehová es el Salvador. Mientras un número mayor de personas en Puerto Rico reconozcan eso, mejor vamos a estar como país. Yo estoy seguro de eso. Y no lo estoy diciendo con fanatismo ni con ceguera mental ni emocional. Lo estoy diciendo por testimonio, por corroboración, porque lo he visto en carne viva. Así que el liderazgo cristocéntrico es un asunto de articular la visión, la misión, la estrategia, la cultura y el compromiso de los líderes y de la institución con los resultados que son necesarios. Mire que mucho trabajo significa eso. Son mucho trabajo, claro que es mucho trabajo. Y no es una cosa instantánea. Segundo, es un asunto, lo discutimos en la sesión pasada, la palabra, esto es un anglicismo, pero se utiliza ya en español. Es un asunto de accountability, la traducción de responsabilidad. De crear un ambiente donde las personas y los equipos cumplen sus compromisos y sus resultados y donde todos los compañeros y compañeras son de confianza. Tercero, muy importante, es un asunto de desarrollar una cultura de comunicación plena.
plena para que haya un flujo necesario de la información para tomar buenas decisiones, ¿verdad? Las decisiones necesitan fundamentarse en datos e información. Y la comunicación lo que implica es esa comunidad y ese flujo necesario de datos, información y conocimiento para tomar buenas decisiones. En cuarto lugar, muy importante, para el liderazgo eficaz, concentrar los sistemas de entrega. ¿Qué son sistemas de entrega? Son sistemas de servicio. ¿Qué es lo más importante para los líderes? Lo más importante es poder decirle al mundo que el servicio al prójimo, al otro, es lo más importante. No hay otra cosa más importante que el servicio al prójimo, al otro. Esas son las culturas que se necesitan para la próxima sociedad. En la cultura vieja, esos sistemas de entrega y de desempeño eran regulares. Eran regulares, usted lo sabe. Cuando uno camina por ahí, usted se da cuenta. El servicio, pues, regular, más o menos. Cuando uno se encuentra con alguien que hace algo excepcional, uno dice, ¡wow! ¡Wow! Por lo tanto, en ruta a la nueva cultura del nuevo normal, necesitamos instituciones donde todos los líderes y todas las personas estén entregando y llevando a cabo un desempeño excepcional. Oigan, y yo pienso que en Cristo Jesús todos somos excepcionales. En Cristo Jesús, solamente en Cristo Jesús todos somos excepcionales. Y entonces un asunto también de concentrar en el desempeño humano. Eso es lo que quiere decir. El liderazgo eficaz es un asunto de seleccionar, adiestrar y desarrollar gente adecuada para lo que necesita la organización. Y finalmente, lo dijimos, ¿verdad? Hay que desarrollar algunas métricas, ¿verdad? Algunos indicadores operacionales de oportunidades de mejoramiento. Y nadie se debe molestar. De hecho, identificar las oportunidades de mejoramiento debe ser un acto de felicidad. En la vieja cultura, identificar las oportunidades de mejoramiento era una tragedia. Y la gente entonces levantaba sus defensas, se ponían los escudos y las armaduras cuando ese era el diálogo que se iba a desarrollar. Pero en la nueva cultura, en una cultura de verdadero conocimiento y de verdaderas convicciones, principios y valores, hablar de las oportunidades de mejoramiento debe ser una experiencia gratificante. Ahora bien, para que eso ocurra, se tiene que dar, como dije al principio, en un ambiente de coinonía, en un ambiente de intimidad, en un ambiente de amor. Yo creo que los supervisados para la próxima cultura, antes de empezar un diálogo de desempeño, le deben preguntar al supervisor, supervisor, ¿tú me amas? Y vamos a validar que hay amor aquí. Y en la medida en que hay amor, que es recíproco, ¿verdad? Que hay aceptación sin condiciones, ese es el amor de Dios. Entonces podemos hablar, ¿verdad?, de oportunidades de mejoramiento. Por eso es que en la experiencia de la sociedad anterior, el diálogo de evaluación siempre fue una pejiguera. Pero en la próxima sociedad que nosotros estamos diciendo, en una sociedad de amor y de valor, bajo una plataforma de empatía, entonces podemos hablar de oportunidades de mejoramiento, ¿verdad? Sin ponernos defensivos, sin ponernos las armaduras ni los escudos que le querían poner a David. Así que la próxima, muy importante, ¿verdad? Hay que tener cuidado en ruta al futuro con las estructuras destructivas. Esto es un esquemático aquí sencillo para decir, ¿qué es una estructura destructiva? Aquella que me causa una amenaza
o que me presenta una amenaza, me da miedo y como me da miedo, reacciono impetuosamente. Y la impetuosidad y la falta de pensamiento profundo me va a llevar a conductas destructivas, ¿verdad? Así que muy importante superar esa estructura destructiva. Acuérdense que hemos hablado de el libro de Erich Fromm, Anatomía de la Destructividad Humana. Una amenaza que pone en juego la integridad del ser humano, le causa miedo porque mucha incertidumbre, el ser humano reacciona y la respuesta es incorrecta, particularmente porque se están activando premisas y creencias internas anticuarias. ¿Verdad? Cuando alguien dice, ya yo sé por dónde te viene, pues esos son premisas y creencias internas anticuarias. Así que muy importante advertir que cuando las estructuras son destructivas, el comportamiento es una montaña rusa. Sube y baja erráticamente y no hay linearidad. Pasa a la próxima, Manuel. Pero por otro lado, lo que estamos diciendo, para un liderazgo actualizado de transformación personal e institucional, siempre está centrado en el propósito y la visión. Por eso la pregunta que siempre hay que machacar, ¿cuál es el propósito de lo que estamos haciendo aquí? ¿Cuál es la visión que queremos desarrollar? El propósito y la visión son expresiones de principios y valores mayores. Y en la medida en que estamos claros de cuál es el propósito y la visión, entonces se activa la pasión, que es la energía en el interior, ¿verdad? Que nos da estamina, tenacidad y resiliencia y nos lleva a acciones que son audaces, que son dramáticas, visibles y espectaculares. Y el tiempo, ¿verdad? Cuando uno concentra en el propósito y la visión y la gente es parte de una cultura apasionada, la acción que produce resultado es más rápida que cuando estamos en una montaña rusa de arriba a abajo, perdiendo tiempo en juegos políticos, burocráticos y de conflictos. Pásala por ahí, Manuel. Entonces, 7 lecciones para ejercer el liderazgo extraordinario en tiempos de crisis. Estas son bien prácticas. 7 lecciones para ejercer el liderazgo extraordinario en tiempos de crisis y de adversidad. Primero, ¿qué tienen que hacer los líderes? Enfrentar la realidad empezando con uno mismo. Para enfrentar esta realidad tengo que empezar conmigo mismo. Por eso es que la oración es tan importante, ¿verdad? Porque la oración, lo que yo le digo a Dios en mis oraciones, Señor, ayúdame porque esto solo yo no lo puedo hacer. Eso es lo mismo que los grandes líderes en la Biblia dijeron y eso no lo tenemos que copiar, ¿verdad? Eso fue lo que dijo Josué, eso fue lo que dijo Moisés, ¿verdad? Eso fue lo que dijo Pablo. Los grandes líderes en la Biblia lo que dijeron, Señor, yo voy si tú vas conmigo. Y eso lo que implica, cuando esas personas hicieron esas declaraciones, es que enfrentaron la realidad empezando por el reconocimiento de sus vulnerabilidades. Para a partir de ahí a buscar la respuesta. Segundo, ¿verdad? Hay que evitar el tratar de ser el atlas de la vida que lleva el globo terráqueo en las espaldas. Hay gente que tiene guille de eso, ¿verdad? Precisamente porque no somos atlas que necesitamos de Dios y necesitamos de nuestros compañeros y de otras personas y de otros talentos. Tercero, hay que escarbar y profundizar en los asuntos que se quieren atender y superar. Porque a veces lo que vemos solamente es una apariencia
y vemos la punta del problema, pero hay que escarbar y profundizar, porque la filosofía de calidad lo que dice, los problemas hay que trabajarlos de raíz. Hay que buscar la causa raíz de las cosas para poder hacer rectificaciones correctas. Número 4, el ejercicio del liderazgo significa que hay que prepararse para un largo recorrido. Esto es un maratón de largo plazo, lo decía Pablo. Hay que prepararse para un largo recorrido. Número 5, nunca se debe desperdiciar una buena crisis. Porque las crisis traen oportunidades, pero hay que identificarlas. Y hay también en la crisis oportunidades de grandes cambios y de mejoramiento y de crecimiento y de desarrollo. Número 6, hay que reconocer que los líderes se encuentran, esto es muy importante, todos los líderes se encuentran en el foco de la atención pública. Así que deben seguir el verdadero norte. ¿Dónde está el norte? En el propósito y la visión. Y aquí quiero hacer un paréntesis aquí en este número 6. La sociedad virtual lo que ha hecho es que todo el mundo está en un escenario público. Lamentablemente, pero es la realidad y la realidad hay que abordarla como es. Lo que ha hecho la sociedad virtual es que ha encogido, ha achicado los espacios de intimidad y de vida privada. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso para manejarlo con sabiduría. Porque los líderes, los que sean, todos están en la atención pública. Y número 7, es importante, hay que adoptar la ofensiva. La ofensiva lo que quiere decir, pica adelante, toma la iniciativa primero. Hay que adoptar la ofensiva y concentrar en ganar. Ganar es una buena palabra, no la cojan en un sentido negativo. Ganar lo que quiere decir es producir los resultados adecuados. Cuando producimos los resultados adecuados, que deben estar concentrados en el cielo, entonces tenemos ganancia, ¿verdad? Tenemos resultados adecuados. Pásala anterior un momento, Manuel. Resultados adecuados, necesarios y deseados. Así que la próxima transparencia, lámina, un poco compleja, después estudienla con cuidado, pero ahí esta lámina la hemos hecho colegiadamente, ¿verdad? Según los pintores tienen grandes cuadros, para nosotros esta es una gran lámina de educación y de adiestramiento. Es compleja, pero lo voy a ir por ella rápidamente y después la estudian con cuidado, porque pudiera estar las 2 horas aquí en esta lámina. Pero voy a ir rápido porque ustedes ya conocen mucho de estas cosas. Esta lámina lo que implica es que se desarrolla ventaja competitiva cuando el ser humano se hace más resiliente, ¿verdad? Hay una ventaja competitiva cuando el ser humano tiene una plataforma más sólida de resiliencia y por consiguiente de liderazgo. Los líderes tienen que ser resilientes. Así que veamos algunos elementos rápidos, ¿verdad? La respuesta resiliente. ¿Qué quiere decir esto? La respuesta resiliente. ¿Qué quiere decir eso? Capacidad del ser humano de manejar niveles elevados de cambios de ruptura. Eso quiere decir la capacidad del ser humano de reconocer esto cambió. Segundo, de mantener buena salud y energía constante, ¿verdad? Para encarar la presión. Tercero, levantarse rápido de las caídas, ¿verdad? Acuérdense,
Resiliencia, una de las cosas que quiere decir resiliencia es la capacidad de rebotar cuando me caigo. Bouncing back. También es importante la capacidad de superar adversidades. Y siempre tendremos. Cambiar hacia nuevas formas de trabajo y de vida. Reconocer que las formas viejas de hacer las cosas ya no todas serán posibles. Y finalmente, esto es muy importante en la nueva cultura, ejecutar sin hacer daño y sin activar disfuncionalidad. Eso quiere decir, la respuesta resiliente de los líderes que tienen resiliencia tiene que ser siempre salubrista. Y la contestación que tenemos que hacer a la pregunta es, ¿esto le causa daño a alguien? Y si le causa daño a alguien, entonces tenemos que pensar, pensar y pensar. Así que voy rápido ahora, ¿verdad? Hay que optimizar la salud para ser resiliente. Segundo, hay que resolver los problemas con destreza, inteligencia analítica, creativa, emocional y espiritual sobre todas las cosas. Ya se habla de un cociente de inteligencia espiritual y hay investigaciones serias del cociente de inteligencia espiritual. Muy importante también liberar la curiosidad. Los tiempos duros y las crisis requieren de gente creativa. Hay que cultivar también el poder de las expectativas y del pensamiento positivo. La psicología positiva ha estado desde los griegos. Desde los griegos, ¿verdad? Está la psicología positiva que implica desarrollar esperanza, optimismo y responsabilidad, ¿verdad? Pero la mejor psicología positiva se desarrolla con el amor de Cristo. También hay que integrar cuatro dimensiones. Piensa positivo, aprecia a tus compañeros, crea relaciones de colaboración y cooperación y trabajo en equipo y valídense unos a otros. Miren que no estamos diciendo desconfírmense unos a los otros. No estamos diciendo cancélense unos a los otros. Tampoco estamos diciendo lamentablemente mátense unos a los otros. No, lo que estamos diciendo, ayúdense unos a los otros. Vamos a ayudarnos unos a los otros como un gran predicamento de la cultura del amor. Hay que contribuir a que las cosas trabajen bien, ¿verdad? Donde quiera que estemos, ¿cuál debe ser nuestra misión? Que yo pueda contribuir a que las cosas aquí, en la iglesia, en la comunidad, en la familia, en la escuela, en la universidad, en el foro público, en el trabajo, salgan bien. Hay que fortalecer el talento de los seres humanos para convertir las rupturas en algo positivo. Y entonces el último cuadrante es muy importante porque estos son tiempos de manejar retos extremos. Ustedes saben que en la última década se ha puesto de moda la palabra extreme. Todo es extremo, ¿verdad? Extreme. Pues aquí lo que estamos diciendo, el liderazgo atrevido es aquel que maneja retos extremos. Eso quiere decir que es capaz de moverse hacia jornadas heroicas. Nosotros tenemos que contestarle a la próxima sociedad, ¿dónde está la masa de nuestros héroes y heroínas? Y eso implica que superamos el miedo, luchamos para controlar el temperamento y el ímpetu, nos involucramos en territorios no familiares, ¿verdad? Que no estamos acostumbrados, pero nos involucramos en cosas nuevas y declaramos, validamos nuestra identidad y nuestra realidad. Yo aquí de paso la quiero validar la mía con ustedes, así una nota al cárcel. Mi identidad, yo soy de Cristo, yo pertenezco a Cristo. Así que en la medida en que trabajamos con estos asuntos, por eso es que es una jornada dura, entonces los seres humanos se convierten en líderes altamente resilientes, que pueden contestar las preguntas, yo soy, yo tengo, yo puedo. Una persona resiliente es una persona que sabe, yo soy
yo tengo, yo puedo. Yo soy, yo tengo, yo puedo. Y eso va a tener unas implicaciones para las instituciones, para la plataforma de energía, ¿verdad? Y para el desequilibrio que a veces ocurre en la sociedad cuando surgen cosas de imprevistos, y para manejar gente problemática, que las hay gente problemática, y para hablar con sabiduría y no con dolor. Hay que hablar con sabiduría y no con dolor. Por eso es que uno se tiene que amarrar al cielo. Así que la próxima, y creo que lo voy a dejar ahí después de esta gráfica, porque vamos a terminar las próximas, las tomaré en la reunión que viene, porque aquí me voy a demorar un poquito, porque esto es una pregunta que me han hecho y la estoy contestando. Esto es una métrica, esto es una de mis métricas favoritas de vida. Esta métrica ha estado conmigo. Les quiero decir esto, les voy a dar este testimonio. Esta métrica ha estado conmigo 50 años. 50 años. El origen de esta métrica es un premio Nobel. Herbert Alexander Simon, más un montón de investigadores, un montón, cuando les quiero decir cientos de investigadores que han trabajado detrás de esta métrica. Así que es muy importante. Aquí estoy contestando una pregunta. Con frecuencia, algunos de mis queridos compañeros y compañeras en este foro me preguntan, ¿y cómo tomamos decisiones inteligentes? ¿Y cómo tomamos decisiones sabias? ¿Verdad? Es una gran pregunta. De hecho, es un sabio el que puede hacer esa pregunta. Lo primero, ya ustedes lo saben, y hay que ser astuto, sagaz, como era Abraham, como era Josué, como era Moisés, como era David, astuto. Estas eran personas astutas, sagaces. ¿Y en qué estriba esa astucia? Se conectaban rápido al cielo. Moisés había ido, el equivalente, Moisés había estudiado en Harvard. Moisés había estudiado en Harvard, tenía postdoctorado de Harvard, un tipo súper educado. Y miren esto, tan interesante en la historia, porque tiene un aprendizaje psicológico grande. Todo eso eran capas, armaduras y escudos. Y cuando salió de ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Con esas capas de la Harvard, ¿verdad? Con esas armaduras, esos escudos, Dios lo tuvo 40 años haciéndolo humilde y trabajando en su carácter. 40 años es el equivalente a una generación, ¿verdad? Y entonces, muy importante, ¿verdad? Moisés es el primero que dice, oye, yo no sé hablar bien. Lo mío es estudiar y hacer cosas. Yo no sé hablar bien. Y tú me has dado esta encomienda. Si tú me has dado esta encomienda, más vale que tú vengas conmigo. Eso es bien astuto, ¿verdad? Yo me quiero copiar de Moisés. Ay, sí, yo me voy a copiar todos los días. Señor. Este día yo no lo voy a encarar si tú no vas conmigo. Porque esa astucia yo la aprendí, me la voy a copiar. En el siglo XXI uno se copia las cosas buenas. En el siglo XX no se podía copiar uno nada. Siglo XXI, cópiate si eso implica crecimiento, desarrollo y corrección en el comportamiento. Eso es lo que quiere decir modelaje. Eso es lo que quiere decir ejemplo. Eso es lo que quiere decir aprendizaje vicario. Así que, primero, antes de explicar la métrica, me conecto. Y oigan, y siempre va a haber conexión. Aquí la conexión no se interrumpe. Ni los huracanes, ni los temblores, ni las pandemias interrumpen esta conexión. Así que para tomar unas decisiones sabias y apliquen esta métrica para que ustedes vean a la realidad actual. Para tomar decisiones sabias, usted necesita integrar dos conjuntos de premisas. En cada decisión que uno vaya a adoptar, asegúrese que están presentes y consideradas, integradas, dos premisas fundamentales.
La primera premisa, la que está en la parte superior. Todo lo que vaya a hacer lo tengo que considerar y filtrar a partir de mis principios y valores. Y aquí, ¿por qué? Porque si no lo hago me puedo meter en un problema. Me voy a meter en un problema si no lo hago. Atención, atención, atención. Cuando los seres humanos hacen las cosas sin considerar sus principios y valores, se van a meter automáticamente en un problema, a corto, mediano o largo plazo. Pero el problema está ahí. Y por otro lado, para tomar una decisión, a mano izquierda, necesito tener datos, información y conocimientos técnicos para tomar la decisión. ¿Verdad? Esas son las dos premisas. Oigan, hay consenso de que esas son las dos premisas fundamentales para tomar decisiones sabias en los estudiosos de las teorías de adopción de decisiones. Así que muy importante. Cojamos el primer cuadrante a mano izquierda. El primer cuadrante a mano izquierda. Primero, si estamos claros de nuestros principios y valores que nos dicen qué debo hacer, si estamos claros de nuestros principios y valores, y por otro lado, a mano izquierda, tenemos el conocimiento, la información, los datos de cómo vamos a hacer estas cosas, entonces estamos hablando de decisiones planificadas y programadas. ¿Verdad? ¿Cuándo podemos planificar y programar con parsimonia una decisión? Cuando estamos claros de los principios y valores que gobiernan nuestra decisión, que influyen en nuestra decisión, y por otro lado, tenemos el dato, la información y el conocimiento para tomar esa decisión. Ahí lo ven. Ahora, vamos a la celda izquierda inferior. ¿Verdad? En esa celda izquierda inferior, en un colorcito ahí como violeta, estamos claros de cuáles son los principios y valores, porque por eso es que arriba dice positivo, ¿verdad? Dice positivo porque estamos claros de cuáles son los principios y los valores que están en juego en esta decisión. Pero por otro lado, a mano izquierda, no tenemos todo el conocimiento técnico y la información necesaria. Y como quiera tenemos que actuar. ¿Cómo vamos a tomar decisiones? Lo que dice la teoría de decisiones es cuando eso ocurre, entonces vamos a tomar decisiones incrementales. Incrementales quiere decir poco a poco. Poco a poco. Vamos a tomar decisiones experimentales. Vamos a hacer pequeños pilotos para ir ganando conocimiento poco a poco. Pero miren lo que dice ese cuadrante. Si tú vienes y coges y tomas una decisión en la que el conocimiento no está totalmente disponible, el conocimiento técnico, y tomas una decisión mayor, el error puede ser muy costoso financiera y económicamente. Cualquier semejanza con la realidad no es una coincidencia, es que esa es la predicción de la teoría. ¿Verdad? Esa es la predicción de la teoría. ¿Verdad? Eso es lo que quiere decir. Los seres humanos, vamos a decirla un poquito ambigua, pero no la voy a decir con detalle, porque este foro para mí es muy sublime para salpicarlo con cosas drásticas de la vida cotidiana. Pero vamos a cogerla.
Voy a cogerla aquí. Tenemos el principio y el valor de que queremos proteger la salud de todos los ciudadanos. Y hay consenso con relación a eso. Ya tenemos el primer elemento para tomar decisiones, ¿verdad? Estamos de acuerdo que el objetivo de la decisión es proteger la salud de todos los ciudadanos. Magnífico, ya tenemos el primer elemento para tomar la decisión. Pero no sabemos nada de los costos, de la calidad del producto, de los artículos que estamos comprando, del suplidor que los ofrece. No sabemos mucho de eso. Pues entonces no me voy a meter, dice esta gráfica, a una decisión que tiene un impacto económico mayor. ¿Por qué? Porque puede estar equivocada desde el principio, aun cuando tengamos buenas intenciones. ¿Por qué puede estar equivocada? Porque no tenemos la información y el conocimiento. ¿Verdad? Entonces, vamos a la celda a mano derecha en la parte posterior. No estamos claros de los principios y los valores que estamos suscribiendo. No hay claridad de los principios y valores que estamos suscribiendo. Pero tenemos el conocimiento para tomar las decisiones. A mano izquierda. Hay el conocimiento técnico. Esto es un enfoque. ¿Cómo vamos a tomar las decisiones? Un enfoque político. Político, no, la palabra no es negativa ahí. Político lo que quiere decir que tengo que reconocer todos los intereses que convergen en esta decisión. Tengo que reconocerlo. Eso es lo que quiere decir ahí en la teoría de decisiones. Un enfoque político. Tengo que reconocer todos los intereses que convergen en esta decisión. Y entonces, en el nombre de Dios, voy a ir buscando, hilvanando y creando un consenso, un acuerdo, un pacto, una negociación para asegurar que todos nos movemos en unidad de propósito. ¿Y cuándo es que ese enfoque de acuerdo, de pacto y de negociación hay que activarlo? Cuando hay una diversidad de valores y de principios y todavía no se ha cristalizado una unidad de propósito. Por eso es que una responsabilidad del liderazgo atrevido es salir para afuera a cristalizar esa unidad de propósito, esas decisiones consensuadas. Ahora veamos el enfoque autocrático. Otra gente le llama a ese enfoque también el carismático. Otra gente le llama a ese enfoque el impositivo, que es la celda a mano derecha en color amarillo en el inferior. Miren esa situación, y los líderes también se encuentran en esa situación. No hay acuerdo en torno a los principios y los valores que nos dictan qué hacer. Y por otro lado, tampoco hay mucha disponibilidad de datos, información y conocimiento técnico. En esa situación, cuando eso ocurre, entonces la toma de decisiones es autocrática. Eso quiere decir, como nadie sabe nada, entonces el liderazgo se impone. Es un liderazgo dirigista, es un liderazgo también autocrático, porque de lo contrario imperaría el caos, el desorden y la desorganización. Ahora les quiero decir algunas investigaciones lo que dicen. Los líderes pasan por esas 4 situaciones. Los líderes pasan por esas 4 decisiones. Esos 4 sistemas de decisión. Ahora, la vida cotidiana en las instituciones, indica que la mayor parte del tiempo los líderes se mueven entre tomar decisiones incrementales
y tomar decisiones de negociación consensuadas. ¿Verdad? Eso es como el 50% del tiempo del líder. El momento donde hay conocimiento necesario y claridad en los valores que se suscriben, eso es como el 25% del tiempo del líder. A veces puede llegar hasta el 30%. Y el momento de tomar decisiones de imposición, dirigistas, de emergencia, eso es como el 25%, a veces el 20%. Así que, ¿de qué se trata ese liderazgo? Pues se trata de tomar decisiones sabias, ¿verdad? Tomar decisiones sabias. Y lo último que puedo decir, ¿verdad? A manera de conclusión, y concluyo con esto y cierro con esto y le daremos continuidad en la próxima reunión. Déjenme concluir algunas cosas. Para uno convertirse en un sabio y ser un líder atrevido, uno tiene que reconocer que la vulnerabilidad es la emoción que se experimenta en tiempos de incertidumbre, riesgo, volatilidad y ambigüedad. Y los líderes que no manejan esa condición se van a sentir atemorizados con la idea de ser vulnerables, porque piensan que una vez que se quitan la armadura, la gente los va a criticar. Y ya ustedes verán, en la próxima reunión hablaremos de algunas cosas que sucederán en Puerto Rico en las próximas semanas y las filtraremos a partir de lo que estamos diciendo hoy. La empatía es el remedio para la vergüenza, ¿verdad? Y la gente se protege de la vergüenza, por lo tanto uno tiene que ser empático cuando alguien supere esa idea de salvar cara, esa idea de construir una imagen que muchas veces es superficial. Por último digo esto, los líderes atrevidos, constructivamente atrevidos, con plataformas de liderazgo actualizadas para impulsar la transformación personal y también organizacional, son aquellos que escogen el asunto del significado como el próximo escalón al que quieren ascender. ¿Verdad? Un líder atrevido, constructivamente atrevido, es aquel que está buscando el significado. ¿Y cómo se trabaja con el significado? Primero, escogiendo el ser fuerte, el ser valiente, el esforzarse uno y salir de la zona de confort y de complacencia y de lo que es sencillamente fácil, ¿verdad? Para encararle a la vida su talla y hacer cosas espectaculares, grandiosas, que dejen un legado. Así que muchas gracias, que Dios los bendiga. Van a recibir todos estos materiales. ¿Me oyen? Sí, sí, te están escuchando. Van a recibir estos materiales y todas las preguntas que quieren hacer. Sí, le escuchamos. Así que Abraham también me codificas las preguntas, que Abraham siempre me las codifica. Muchas gracias, que Dios los bendiga.